Hola, muy buenas noches, amigos, hermanos y familia. Sean bienvenidos una noche más a su programa Pan de Vida. Esperamos que se encuentre muy bien ahí donde nos esté escuchando, donde nos esté viendo. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por conectarse un miércoles más. ¿Cómo estás esta noche, Luis? Hola Luisa, muy contento, muy contento de poder estar aquí otra semana más en nuestro programa favorito de los miércoles, Pan de Vida. Ya entrando en un nuevo mes, ya estamos en el mes de la patria, ya vamos a comenzar ahí esta época tan bonita del año, los últimos 4 meses donde nos lo pasamos entre fiestas y comidas especiales, ¿verdad? Entonces, ya para que comencemos a prepararnos. Pero sí, hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando el mes de septiembre y tenemos distintos invitados a lo largo de este mes y otros también ya para octubre, ya estamos programando la gente. Sí, ya gracias a Dios ya la agenda se va llenando poco a poco, ya de septiembre ya está llena, entonces para que estén ahí bien pendientes de las publicaciones de Casa de Dios, ahí les vamos a ir anunciando quiénes van a ser nuestros invitados para que corra la voz con más personas. Recuerda, y también les recordamos que aquellas personas que se empiecen a conectar, que compartan este video en sus redes sociales, que le den ahí al botoncito de compartir, que lo publiquen, para que podamos llegar a más personas. La intención es que estos videos puedan compartirse con más personas, porque los mensajes que se comparten en el programa, pues pueden ser de mucha bendición para ellos y también para que puedan acercarse a la iglesia y pues cambiar su vida a través del Señor Jesucristo. Entonces, por ahí si ya se empiezan a conectar, tómense un minutito, compartan el video y comencemos también con los comentarios ahí en el chat para que empiecen a compartirnos sus comentarios, sus saludos y también el tema de las peticiones, que tenemos por ahí algunas peticiones que nos han compartido a lo largo de la semana, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Recuerde que antes de terminar la transmisión tomamos un tiempo para estar orando, para estarle pidiendo al Señor por cada una de las necesidades del pueblo, ¿verdad? De Casa de Dios y de todas las personas, ¿verdad? Sí, que quieran claro, poner ahí sus claro. necesidades. Vamos a estar orando por ustedes. Entonces, ahí en los comentarios escríbanos el nombre de la persona por quien quiere que estemos orando o por la necesidad que sea que requiera que oremos, pues ahí nos la escribe, por favor. Y bueno, pues se van conectando aquí ya algunas hermanas, algunos hermanos. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí siempre bien puntuales en el programa, por ser los primeritos. Siempre nuestra pastora siempre está ahí muy puntual al pendiente. Les mandamos muchos saludos a la pastora María Elena Hernández Ramírez y dice que Dios les bendiga, familia. Contestó de vuelta. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues si estuvieron en la transmisión de la semana pasada, pues seguramente se llevaron una gran bendición, ¿verdad? Con el testimonio de nuestra hermana Debbie, un testimonio de sanidad muy impactante, muy poderoso, y muy interesante, ¿verdad? También cómo nos estuvo contando todo ese proceso que ella pasó. Y si no lo ha visto, pues lo invitamos a que vaya ahí a los videos de Centro Cristiano en la Casa de Dios y busque el episodio anterior, es el episodio 24, para que ahí vaya y le eche una miradita, y nos comente ahí qué le parece. Igual si se ha perdido alguno de los episodios, están ahí guardados también en la página, ahí se va a los videos y puede ver desde el episodio 1 hasta ahorita que es el 25. Ya llevamos, gracias a Dios, 25 episodios con Estaba viendo aquí en mi libretita de apuntes que el primer episodio que tuvimos, que fue con los pastores, hablamos acerca del perdón y fue en marzo. En el mes de marzo. Entonces sí. Ya, gracias a Dios, si Dios lo permite, en este mes, el 20 de septiembre, right? Ya serían 6 meses que estamos teniendo el programa y pues muchas gracias a cada uno de ustedes porque están siempre aquí acompañándonos en las transmisiones o que lo ven después también.
Y se nos ha ido el tiempo bien rápido, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta Sí. en qué momento ya pasaron 6 meses, pero damos gracias a Dios primero que nada y también gracias a cada uno de ustedes que nos ven en vivo o a aquellas personas que nos ven pues ya a lo mejor cada una de las grabaciones, ¿verdad? Si pudiéramos hacer un recuento, ¿cuál ha sido uno de tus capítulos favoritos? Híjole. Han sido muchos Sí, han y sido bastante. y cada uno ha sido de bendición o de alguno que te recuerde en este momento. Pues me acuerdo mucho el testimonio de la hermana Juliana. Sí, estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito, creo que fue el segundo o tercer episodio que tuvimos. Pues no sé, la hermana Irma, la hermana Olga, ¿verdad? No sé, pues han sido muchos, pero todos han tenido algo muy especial. Y pues gracias a Dios y gracias también a nuestros invitados que se han tomado su tiempo para venir, acompañarnos y compartirnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy vamos a tener también un invitado muy especial, que justamente este invitado ya estuvo con nosotros en unos episodios anteriores. Y nos va a estar compartiendo desde su experiencia, ¿verdad? Un tema muy interesante, el cual se llama Enfrentando el Dolor. Pero antes de que él pase a compartirnos su testimonio, pues vamos, como siempre, a dar una pequeña reflexión, ¿verdad? A platicarles un poquito acerca de este tema como una introducción. No sé si quieras iniciarles. Sí, creo que sí. Bueno, antes de comenzar y a entrarnos un poquito acerca de lo que es el tema del duelo dentro de lo que es la Biblia, hay distintas historias a lo largo ahora sí que de nuestra Biblia, donde cuando una persona partía o tenía una pérdida muy grande, los judíos tenían un proceso de duelo en el cual ellos lo denominaban vestirse de silicio. En este proceso ellos, vamos a imaginar por ejemplo el tema del rey David, se quitaban sus joyas, toda su corona, todos sus atavíos, se vestían con una túnica, se especula que era como de pelo de cabra, o sea, no era nada cómoda, se descalzaban y en muchas ocasiones, si no es que en todas, se vaciaban sobre su cabeza ceniza. Y esta era una señal de que se encontraban en un proceso de duelo a raíz de una pérdida que ellos habían tenido. Y esto lo podemos ver en distintas ocasiones, lo vemos con el rey David, lo vemos incluso con el Señor Jesucristo cuando muere su amigo Lázaro, ese que estaba pensando también en Juan Bautista. Entonces, vemos que era un acto muy común, que era una forma de ellos anunciar al mundo que estaban pasando por un duelo, por un proceso, y que de alguna manera les ayudaba a reflejar, yo me gusta verlo de esa manera, en su exterior lo que había en su interior, porque obviamente cuando pasamos por una pérdida, cuando empezamos un proceso de un duelo, llámese el perder un ser amado, el perder la salud, perder tu trabajo, el rompimiento de una relación, cualquier tipo de pérdida que pudiéramos pasar, es necesario que nosotros pasemos por un proceso de duelo para poder llegar a un tema de sanar y llegar a la aceptación. Así es, y justo ahorita vamos a estar tocando como una teoría, ¿verdad?, que nos habla acerca de estas etapas que se viven en el duelo. Pero antes es importante decir también que muchas veces cuando pasamos por alguna pérdida, ya sea de algún ser querido, que alguien, ¿verdad?, de nuestro hogar fallece o etcétera, muchas veces puede ser que tengamos la tendencia a reprimirnos, ¿verdad?, ese sentimiento, o a reprimir el dolor que pues este acontecimiento provoca. Y fuera de ayudarnos, ¿verdad?, a superarlo, ¿verdad?, fuera de ayudarnos a
a sobrellevar esto, pues muchas veces nos termina causando más daño, ¿verdad? El guardarnos esas emociones, el no hablarlas, el no procesarlas, ¿verdad? Sino que, pues, incluso hasta evitar a veces hablar del tema, ¿verdad? Y algo que es bueno saber, ¿verdad? Para nosotros que somos creyentes es que tenemos permitido lamentarnos, ¿verdad? O sea, no es algo que Dios se vale llorar, se vale llorar, sí. Entonces tenemos esta libertad nosotros para poder lamentarnos en medio del proceso de dolor que estamos viviendo. De hecho, hoy estaba leyendo una frase que habla acerca del lamento bíblico, ¿sí? O sea, de un lamento que va encaminado a acercarnos más a Dios. Y dice, el lamento, dice, es un camino hacia la adoración y a la esperanza mientras transitamos por el sufrimiento, ¿sí? No mientras le damos la vuelta al sufrimiento, ¿verdad? Es transitar por este proceso, ¿verdad? En el cual Dios nos va consolando, nos va alentando, nos va dando esperanza, ¿verdad? Y todo esto pues por medio de lo que ya tenemos en su palabra, ¿verdad? Recordándonos su palabra, el consuelo que encontramos por medio del Espíritu Santo también cuando oramos, ¿verdad? Entonces, hay algunas formas, ¿verdad? O algunas, pues, recomendaciones, ¿verdad? Que se podría decir para cuando estamos pasando por este proceso de sufrimiento. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos enfrentar el dolor? En primer lugar, acercándonos a Dios, ¿sí? No dándole la espalda, ¿verdad? O no queriendo huir de Dios en este proceso. En segundo lugar, expresando nuestro sentir de una manera honesta, ¿sí? Como lo decíamos ahorita, no tratar de evadir lo que estoy sintiendo, la tristeza que me pudo provocar la pérdida de mi ser querido, o el enojo incluso, la frustración, no, sino expresarle a Dios cómo nos estamos sintiendo. Y pues qué mejor ejemplo que, así como tú lo decías, el rey David, ¿verdad? O sea, muchísimos de los salmos nos hablan de cómo David expresaba su sentir bien honestamente a Dios. O sea, no era como que solamente decía de que no, bueno, Dios no me, pues ni modo, ¿verdad? Así me pasó, ¿no? O sea, de verdad le decía de que mi alma está desgarrada, ¿verdad? Y está... Sí, él tenía la facilidad de expresar cómo se sentía en distintas canciones, en distintos salmos, porque como tú bien dices, el sentimiento que él tenía era genuino y no escondía sus sentimientos. Y ahorita me gustaría hacer un paréntesis cuando hablamos de este tipo de emociones, que cuando muchas veces nos encontramos en periodos de duelo, en periodos de lucha, la gente tiene la tendencia a decir, no llores, o deja de llorar, cuando es necesario que nosotros experimentemos ese sentimiento y esa emoción. Obviamente no clavarnos en ella, pero en el momento es muy natural, es muy necesario, porque da pie ahora sí a lo que mencionabas ahorita, que esa lamentación es una forma de llevarnos a la adoración de Dios, porque es como de reconocer, y yo imagino que el rey David lo reconocía de esta manera: Señor, ya no puedo hacerlo yo solo, te necesito a ti. Amén. Así es. Otra recomendación también es el que nosotros podamos pedir a Dios sin temor, ¿sí? Que pidamos al Señor que Él nos ayude a atravesar este proceso, que Él nos enseñe la salida, ¿verdad? También muchas veces se vive un periodo de depresión, de mucha tristeza. Entonces, pedirle al Señor que Él nos muestre cómo podemos salir de eso, pedirle también que Él nos ayude a entender, ¿verdad? También todos los cambios que vienen a partir de la pérdida de un ser querido. Y por último también declarar en fe nuestra confianza en Dios y recordar siempre sus atributos. Es decir, que
a pesar de la situación, a pesar del dolor, del lamento que estemos pasando, recordar que Dios siempre sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue teniendo el control de nuestra vida y de nuestros familiares, ¿verdad? Y de todas las cosas. Y recordar también que Dios es sabio, ¿verdad? Entonces llegar a este punto de declarar nuestra fe en medio del sufrimiento. Y no sé si quieres que mencionemos una vez. Sí, de hecho, algo que dentro de la psicología y dentro del estudio del comportamiento del ser humano, no me dejas de mentir, se habla acerca de que existen etapas dentro de un proceso de duelo, y son etapas que tal vez las puedes vivir tal cual lo menciona la autora de esta teoría, o que puede pasar por una y luego por otra y luego regresarte, pero que es muy común que cuando estamos pasando por un proceso de duelo vayamos por ese tipo de comportamientos. De hecho, ahorita si me puedes para enumerarlas y para que las personas que nos están viendo pues a lo mejor puedan identificarse y decir, yo estoy pasando por esto, o yo pasé por esto, y que sigue. Entonces, para que podamos ahorita concluir con esta respuesta. Sí, estas son las 5 fases del duelo según la teoría de una psiquiatra que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. En primer lugar está la negación, que es como el primer impacto, por así decirlo, como un estado de shock cuando te dan la noticia, ¿verdad?, de que alguien de tu familia ha partido, ¿verdad?, o cuando pues sufres de alguna pérdida. Es en parte negar la realidad que estás pasando. Ajá, por así decirlo. En segundo lugar está la ira, que son sentimientos de frustración, sentimientos de enojo, de impotencia. Muchas veces en esta etapa se tiende a buscar algún culpable, ¿no?, sí, de lo que sucedió. En tercer lugar está la etapa de la negociación, que es como una esperanza, ¿verdad?, a que uno puede influir en la situación para que algo cambie, ¿sí? Como que puedo hacer yo, por ejemplo, no sé, en una ruptura de amorosa, ¿verdad?, que es una pérdida también. Podría ser como que la pareja tiene la esperanza de que si él o ella cambia, la otra persona va a regresar, ¿verdad? Algo así. En cuarto lugar está la depresión, que son sentimientos de tristeza y desesperanza, sentimientos prolongados por varios tiempo. Muchas veces la vida, ¿verdad?, puede parecer así como que no tiene sentido, ¿verdad? Y es un proceso complicado. Y final... Pero me gustaría hacer un paréntesis precisamente en esa etapa, que yo siento que hoy en la actualidad muchos jóvenes y adultos ya incluso están pasando por situación de depresión, que es mucho más común escuchar personas que se encuentran en esta profunda tristeza. Y es bien interesante cómo viene a ser esta última etapa la más difícil de superar, y en la que podemos a lo mejor a veces perder la batalla si no nos aferramos a las promesas del Señor. La última, ajá, es la aceptación, ¿sí?, que es cuando ya se llega como a un estado de calma, de estar conforme, ¿verdad?, de comprensión del acontecimiento, de la pérdida, y se toma ya como pues que es un fenómeno natural, ¿verdad?, en este caso la muerte, ¿verdad?, un fenómeno que puede pasar a todas las personas. Sí, porque al final de cuentas cuando llegamos a ese punto podemos hablar del tema sin tener esa tristeza o tener ese sentimiento de angustia. Entonces es un proceso natural, por decirlo de alguna manera, que tenemos que cruzar, tenemos que llevar, o que nuestra mente nos va a llevar por ese caminito, pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que no vamos solos, no vamos caminando solos,
no estamos llevando ese proceso solos, tenemos la fortaleza que viene del Señor, tenemos esa esperanza que nos da de que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente con aquellas personas, podamos recuperar la salud, podamos recuperar nuestro trabajo o podamos formalizar cualquier tipo de relación. Entonces, aquí la clave es, como dice el versículo del Salmo, ¿no? De que aunque ande en valle sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Entonces, yo me imagino que es como cuando somos niños y nuestros padres nos toman y nos sentimos seguros porque vamos con ellos. Entonces, yo me imagino que el Señor viene, nos toma y nos lleva por esos caminos que a lo mejor se ven peligrosos, se ven oscuros, misteriosos, pero no tenemos miedo porque vamos caminando de la mano del Señor. Así es. Y vamos a concluir con un texto que está en 2 Corintios 1, 3 y 4, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Cristo. Al fin de cuentas, así como recibimos consolación, es para compartirla, porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Entonces, adelante. Entonces, esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas y que si ustedes están pasando por alguna de estas etapas en el periodo del duelo, hay que acercarnos al Señor. Y no solamente en el sentido de una obligación como cristianos, sino que a través de esa lamentación que nosotros tenemos, es una forma de adorar al Señor, es una forma de sanar nuestras heridas, para que el día de mañana podamos decir: gracias, Señor, porque tú me sacaste de esta situación, tú me sacaste, así como dice el texto, del foso cenagoso y me llevaste a tu luz admirable. Bueno, y así ya concluyendo con este tema, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que nos va a compartir desde su experiencia y desde una perspectiva bíblica cómo es que podemos nosotros enfrentar el dolor. Entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano Alberto Vázquez. Adelante. Gracias, Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, los que se van a conectar también de una manera anticipada. Dios les bendiga. Gracias por la invitación, Luis. Nuevamente, gracias, Melissa. Dios les bendiga. Y aquí estamos, amigos. Perfecto. Primero que nada, pues bienvenido una segunda ocasión ya. Fue hablando de ahorita que estábamos acerca de los capítulos, su primera visita fue de mucha bendición. Tuvo muy buena respuesta o muy buenos comentarios, y pues yo creo que era de esperarse que estuviera nuevamente con nosotros, hermano. Hoy, para hablar de un tema en particular muy especial para muchas personas que están pasando por un proceso complicado, que es el tema de la superación del dolor. Nosotros sabemos, como parte de su testimonio como pastor, que ha pasado por distintas experiencias, que ha vivido muchas cosas, pero el año de la pandemia fue un año muy particular para ustedes, y nos gustaría que les comentara cómo fue este proceso, qué fue lo que pasó y cómo inicia ese testimonio. Sí, bueno, yo creo que la pandemia fue algo muy difícil para muchas familias. En el caso de nosotros, la familia, pasamos también por diversas situaciones y fue un año muy difícil. El año 2021 para nosotros fue un año de mucha lucha, de muchas situaciones difíciles. En el mes de enero, mi cuñado, esposo de mi hermana la mayor, mi hermana Alma,
él se contagió del virus y estuvo muy grave, estuvo internado, hubo necesidad de que lo intubaran y todo eso. Entonces ahí estuvimos cercanos con ellos, orando, pidiéndole a Dios que lo sanara. En el mes de febrero, un servidor, yo trabajaba en ese momento en el IMSS, y en el mes de febrero yo me contagio del virus, y todo el mes de febrero fue muy difícil, fue algo muy, muy difícil personalmente hablando, y obviamente para la familia. Y eran tiempos de angustia. Yo creo que todas las familias se angustiaban. Te decían que te contagiabas del virus y todos se angustiaban. Y solamente, bueno, los que vivimos esa etapa, a algunos les tocó contagiarse y no pasar situaciones difíciles. Es decir, me refiero que lo pasaron como una gripa, dolores y cosas así. Pero hubo otros, como en el caso personal, el caso de pastores, nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Nena, que también lo pasaron difícil, y un servidor. La situación fue que, en el caso mío, el virus, yo no sentí ningún síntoma, sino que inmediatamente el virus atacó mis pulmones y hubo necesidad de usar oxígeno, hubo necesidad de estar ahí con muchas cosas. Y yo agradezco esta parte, muy importante, porque agradezco a Dios que esta parte algunos quizás no la entiendan o no la han vivido. Yo le llamo la providencia divina, cómo Dios provee las cosas, cómo Dios provee los medios, cuando en tiempos en que nosotros ni siquiera los pensamos, ni siquiera los imaginamos. Por ejemplo, Dios permitió que yo me casara con una enfermera. Y entonces, bueno, la enfermera, mi esposa, yo doy gracias a Dios por ella, ha sido mi enfermera durante todos estos 36 años que tenemos de casados. Es la que nos inyecta, la que nos cura, la que está ahí detrás de nosotros. Pero en ese momento, hablo caso personal, que era cuestión de vida o muerte. Yo veo ahí la providencia de Dios, la providencia divina, cómo Dios permitió que yo me casase con una enfermera, porque Dios sabía que 35 años después yo iba a necesitar de una enfermera. Entonces los cuidados de ella fueron los que pudieron ayudarme en tiempos de crisis. Ella tomó la decisión de tenerme en casa. La doctora que fue a verme, ella dijo, usted tiene que irse ya al hospital. Bueno, le dijo a ella, yo no estaba muy consciente en ese momento, pero ella tomó la decisión de atenderme en casa. Entonces, gracias a Dios por sus cuidados y todo eso, y pude salir de esa situación. Eso fue en febrero. En marzo de ese 2021, mi hermana Laura cumple años. Mi hermana Laura es mi hermana la menor. Ella cumple años. Para ese entonces, mi cuñado, un servidor, estábamos convalecientes, andábamos reponiéndonos del virus, porque quedaron secuelas, quedaron algunas cosas que todavía estábamos batallando con ellas. En el caso mío, batallaba un poquito con la memoria. Algunas cosas se me olvidaban. Gracias a Dios no se me olvidó que tenía esposa, ¿verdad? Que tenía familia, que tenía todo eso. Y estuvimos ahí. Eso fue en marzo, alrededor del 12 de marzo, 11, 12 de marzo. Pero nosotros ni siquiera imaginábamos, la familia, estuvimos todos reunidos, cosa que batallábamos siempre para reunirnos todos. Y ese día estuvimos toda la familia, los hijos, los nietos, todo lo que era la familia de nosotros. Y nadie imaginaba, en ese momento ya habíamos superado la crisis de mi cuñado, había superado la crisis personal, y gracias a Dios nos había sacado todo eso. Pero nadie imaginaba que en el mes de abril iba a ser un mes difícil, porque mi papá se contagia, mi hermana la menor se contagia, y por situaciones también mi mamá se contagió. Y entonces mi papá fallece el 25 de abril, un domingo por la mañana fallece mi papá, y mi mamá fallece a la semana, es decir, el 3 de mayo mi mamá obviamente también se contagió, porque ella
ella quería estar cerca de su viejito, ¿verdad? No quería estar alejado de ella, de él, y por consecuencias se contagió, y entonces así fue esa situación. En una semana fallecieron los dos. O sea, un domingo fallece mi papá y a la semana, el 3 de mayo, fallece mi mamá. Así a grandes rasgos esta es la situación que enfrentamos ahí como familia, y fue algo muy difícil porque todo se junta, todo estaba ahí uniéndose, porque por la situación pues no podíamos velarlos, no podíamos estar con ellos. Mi papá falleció el domingo y lo sepultamos hasta el martes porque no había lugar en la funeraria, o sea, tuvimos que hacer fila, tuvimos que estar ahí. Y en el caso de mi mamá, nos permitieron velarla 4 horas. Mi mamá fallece el lunes 3 de mayo, la sepultamos el martes, y con ella nos permitieron velarla solo 4 horas, pero en el panteón nada más entramos 10 personas, no podía entrar más gente. Entonces esa es la parte que tuvimos que enfrentar, que tuvimos que pasar. Y hablando de manera personal, ¿verdad? En su persona, ¿cómo fue que enfrentó este proceso de duelo? Sí, no es fácil. Las personas que han pasado por esto sabrán que la pérdida de un ser querido siempre traerá a nosotros dolor, tristeza. Y Luis ahorita comentó algo que es muy importante mencionarlo. Él decía que la muerte es un proceso natural. Es decir, que la muerte es algo que todos vamos a enfrentar. Todos nos vamos a morir. Esa es la realidad. Entonces, la forma en que enfrentamos la muerte nos va a ayudar. Es decir, estar preparados parece ser una frase como que no funciona. Nadie está preparado para la muerte. Claro. Pero la Biblia nos habla que tenemos que prepararnos. Y eso es lo que hace la diferencia. En el caso personal, obviamente es un dolor muy grande, es un dolor indescriptible. Algunas personas en el buen sentido, por querer consolar, por querer ayudar, y eso también es muy reconfortante, ¿verdad? Cuando la gente se acerca, me decían, bueno, hermano, mire, dele gracias a Dios que Dios le permitió ver a sus papás ya grandes, ¿verdad? Usted ya está grande, le permitió ver a sus papás ya en una edad adulta. Y entonces yo le decía a la persona, quedar huérfano duele a cualquier edad. O sea, quedarte sin tu papá y sin tu mamá de repente en una semana, eso duele. Entonces, negar que nos duele, yo creo que no va a ayudar de mucho. Cuando pasamos por este trance, en lo personal, ¿qué fue lo que yo hice? Les platico algo muy particular. Este proceso fue en abril, fue en mayo. El 3 de mayo fallece mi mamá, la sepultamos el 4 de mayo. Y el domingo 9 de mayo, teníamos el festejo para las madres en la iglesia, en el templo. Y entonces los hermanos encargados de organizar me decían, hablaron conmigo y me decían, pastor, ¿cómo ves si suspendemos el festejo a las mamás? Y entonces yo le preguntaba que por qué. Me decían, no, bueno, por lo que usted pasó, por lo que usted ha sucedido. Y pues sí, ¿verdad? Está muy reciente la pérdida de su mamá. Y yo les decía, ¿cuánto tiempo quieren suspenderla? Dice, por lo que usted diga, la otra semana o 15 días. Y entonces yo les decía, mira, si lo suspendemos una semana o lo suspendemos 15 días, la situación no va a cambiar. Si lo suspendemos una semana, no tengo mamá en una semana. Si lo suspendemos 15 días, no tengo mamá en 15 días. Entonces les digo, vamos a continuar con el programa, vamos a hacerlo todo.
Y yo recuerdo que les dije algo, le digo, si aún no tienen quien predique, denme la oportunidad de compartirles yo, de compartir la palabra en el festejo a las madres. Ellos sí se asombraron un poquito y me dijeron, no, está bien, pastor, usted predique. Entonces, una de las cosas que en lo personal me ayudó es refugiarme en las promesas de Dios. Tanto tiempo predicar la palabra y tanto tiempo hablar la palabra, y que esa palabra que predicamos no sea una fortaleza, no sea un consuelo, como que no encaja en nuestra fe. Entonces, yo siempre he compartido esto y les digo a los hermanos, especialmente a los que sufren la pérdida de un ser querido, refugiarnos en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra es la que produce fe en nosotros. De hecho, la fe viene por el oír, y cuando nosotros oímos la palabra, eso va a estimular nuestra fe y nos va a alentar. Entonces, de esa manera enfrentamos ese dolor. Por ejemplo, en el caso personal, yo me refugié en la palabra. La palabra que ya había predicado mucho tiempo, ahora tuvo que hacerse realidad en ese sentido. Hermano, cuando uno hace una terapia física, vamos a imaginar la rodilla, los hombros, cualquier tipo de terapia, los terapeutas mencionan que hay que tocar la parte donde nos duele para que vaya sanando. ¿Usted cree que de la misma manera funciona nuestro dolor emocional, nuestro dolor espiritual? ¿Es necesario que pasamos o que suframos para sanar? Bueno, no necesariamente tienes que sufrir, porque muchas cosas en la vida causan sufrimiento, no solo la pérdida de un ser querido. Muchos sufren, algunos sufren por el calor, algunos están sufriendo por las lluvias. Entonces, el sufrimiento, cada sufrimiento y cada situación es diferente. Pero una de las cosas, ustedes mencionaban ahorita las 5 etapas, ¿no?, del duelo, las 5 etapas de cómo es que nosotros podemos enfrentar esto. Por ejemplo, yo digo que en lo personal, ¿qué me ayudó? Ir hacia la Biblia, ir a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué encuentro en la palabra de Dios? Por ejemplo, 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, pasaron por esta situación. En el caso de Marta y María, murió Lázaro, y cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María, ¿qué es lo que primero Jesús recibe? Es un reclamo de Marta. Dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, yo siempre he enseñado que la fe nunca niega la realidad. Y esa parte de sufrir, yo encuentro en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando el caso de David, uno de sus hijos, el hijo que ella había criado con Betsabé, enfermó, estaba gravemente enfermo, y entonces dice la Biblia que David se puso a ayunar, se puso a orar, no comió, no dormía y se tiró en el suelo a clamar por su hijo. Dice que él rogaba a Dios. Y entonces dice la Biblia que así lo hizo por 7 días, y la gente que lo veía a él se asombraba, ¿verdad? Decía, invítenlo a comer, y lo llevaban a que comiera, dice, y él no quería levantarse del suelo. Hasta que un día, dice, a los 7 días el niño murió, y sus servidores tenían miedo de darle la noticia, porque ellos decían, si le decimos, pues va a ser peor. ¿Cómo se pone él ahorita? No quiere comer, no quiere dormir, no quiere bañarse, y si le decimos ahorita, pues va a ser peor. Entonces David los vio que entre ellos hablaban, y él fue y habló con ellos y les dijo, el niño ya murió, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, sí, ya murió. Entonces dice que David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, dijo, denme de comer. Y entonces la gente se extrañó. Dijeron, oye, ¿qué está sucediendo? Y alguien le preguntó,
Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando el niño estaba enfermo, tú estabas clamando, tú estabas pidiéndole a Dios que lo sanara, pero hoy que el niño se murió, tú actúas de manera diferente, como si no te doliera. Entonces David enfrentó la realidad. Él dijo, es que cuando el niño estaba enfermo, había oportunidad para que Dios sanara, para que Dios lo levantara. Dice, pero hoy que está muerto, ya no puedo cambiar las cosas. Y entonces, más que pegar en la llaga o que digas, vamos a darle donde más te duele, yo creo que es ser consciente de la realidad que se está viviendo. Y por eso yo tomo como ejemplo a David, porque él fue consciente, dijo, yo puedo ahorita entristecerme, puedo dejar de comer, puedo dejar de hacer cualquier cosa, dice, pero eso no va a cambiar las cosas. Entonces, cuando nuestros seres queridos mueren, no podemos cambiar las cosas. Veíamos ahorita las etapas, ¿no? La negación, negar la realidad, el enojo, confrontar las diversas etapas, que está bien, ¿verdad? Los estudiosos determinan el comportamiento de algunas del ser humano, pero yo digo que cada etapa es diferente, cada persona es diferente, enfrentan de manera diferente el duelo. ¿Diría usted, hermano, que se logra superar el dolor que trae la pérdida de un ser querido? Nuevamente vamos a la Biblia, ¿no? Job, en la Biblia hay un hombre llamado Job, y la mayoría sabemos la historia de Job, cómo es que pasó por diferentes situaciones lamentables en un solo día, en un solo instante, llegaron noticia tras noticia mala, murieron sus hijos, perdió todo. Ya la mayoría conoce esta parte de Job. Y entonces Job enfrentó o vivió su duelo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y ahorita más adelante pudiéramos hablar de eso. Una cosa es el luto y otra cosa es el duelo. Pero en el caso de Job, cuando todo esto sucede, vemos que él se postra en tierra, se cubre el cilicio y todo lo que sucede con él, que la gente pensó que lo que él estaba viviendo era porque estaba pecando, era porque estaba mal delante de Dios. Entonces lo visitaron algunos amigos, esas visitas incómodas, y le decían, oye Job, arrepiéntete, algo le debes a Dios, no puede ser que tanta calamidad te suceda en un solo instante. Pero dentro de esas visitas incómodas hay una palabra de uno de sus amigos que lo alienta a seguir adelante. Le dice, bueno, si te estás portando mal, confiésalo delante de Dios. Y si tú lo confiesas, las cosas van a cambiar. Y en el capítulo 11 de Job menciona algo muy particular, porque dice, y olvidarás tu miseria. En algunas otras traducciones dice, olvidarás tu dolor. La traducción viviente dice, olvidarás tu aflicción. Dice, y olvidarás tu miseria, o olvidarás tu dolor, y te acordarás de él, dice, o te acordarás de él como aguas que pasaron. Es decir, que sí se puede superar el dolor si nos refugiamos en la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo el amigo de Job es que olvidarás tu dolor, o cuando te acuerdes de él, dice, va a ser como aguas que pasaron. Es decir, no te va a causar el mismo daño, sí, el mismo dolor, la misma tristeza. ¿Y cómo podemos nosotros, en dónde o cómo podemos encontrar ese consuelo? Digo, nosotros lo sabemos, pero a lo mejor hay personas que nos ven que tal vez no conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué recomendaciones les podemos dar a ellos? Una de las cosas bien importantes es precisamente eso, que, y ustedes también leían ahorita la cita, lo que el apóstol Pablo menciona, acerca de las cosas que nosotros pasamos. Dice Pablo, esas cosas te suceden, y aquí lo importante es encontrar el propósito. Pablo dice, para que nosotros, con la misma
de la misma forma en que Dios nos consoló, que nosotros podamos ir y consolar a los que están sufriendo. Entonces hay gente que, como bien dices, Melissa, no conoce la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que hacerles cercana la palabra de Dios, tenemos que acercarles la palabra de Dios, tenemos que consolarles de tal manera que, por eso el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, que es Salomón, él dice que siempre es mejor ir a una casa de luto que al lugar en donde hay fiesta. ¿Por qué? Dice, porque en la casa de luto las personas consideran el sentido de la vida. Entonces, nosotros podemos ser facilitadores del consuelo de Dios para esas personas. ¿De qué manera? Acercándonos para que ellos puedan recibir este consuelo que está en la palabra de Dios. No conocen la palabra, vamos a acercarles la palabra de Dios. ¿Les parece si leemos algunos comentarios? Que tenemos por aquí algunos saludos. Dice nuestra hermana Laura Patricia Marentes, dice bendiciones. Amén, hermana, muchas gracias. De la iglesia Familia Restauración y Vida, de donde es pastor nuestro hermano Alberto, dice bendiciones iglesia. Ángel Enríquez manda saludos y dice bendiciones hermanos. Amén, muchas gracias hermano. Noé Vázquez manda saludos. Saludos Noé. Juliana Ramos dice saludos y bendiciones hermanitos. Muchas gracias hermana Juliana, que Dios la bendiga. Gisela Reyes dice Dios les bendiga, Melissa y Luis. Amén, muchas gracias. Igualmente la hermana Margarita Olvera dice Dios los bendiga hermanos, saludos. Nuestro hermano Jesús Alberto Cavazos dice excelente, bendiciones. Ángel Enríquez dice saludos pastor, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Bien. Juliana Ramos dice que Dios lo bendiga hermano Alberto, es un gusto verle. Y nuestro hermano Mele Cerda dice estimado amigo, hemos reído en muchas ocasiones y llorado en otras tantas. Y en ambos casos he visto la bondad de Dios para nuestra vida y he visto cómo has estado en los planes de Dios para tu vida. Recuerdo 38 años atrás cuando vi a tu mamá pasar al altar, tomar el micrófono para testificar de la bondad de Dios en su vida y pedir oración por su hijo Beto. El Señor la escuchó, pero la escuchó en serio. Dice que cuente la anécdota de cómo Dios actuó para que fuéramos consoladores en un funeral que no conocíamos a nadie. Fue algo muy... Gracias hermanos, saludos a todos los hermanos que nos están viendo. Solo los que hemos pasado por este trance de dolor podemos entender el dolor. Por ejemplo, en lo personal, no lloré mucho cuando falleció mi papá y cuando falleció mi mamá. Sí lloré, pero no lloré mucho. Alguna gente me decía en el funeral, llore, es que llore. Si lloro ahorita, bueno, me disculpan, ¿no? Porque siempre los recuerdos traen eso, ¿no? Afloran ciertas cosas. Lo que decía ahorita, ¿verdad? No me causa dolor, o sea, siempre hace falta el papá o la mamá o el ser querido. En este caso, hay veces que mi esposa platicamos, ella tampoco ya no tiene a sus papás, y platicamos y decimos, ¿cuánta falta hace, no? La parte, somos humanos, no somos robots, es decir, las cosas que nos suceden nos duelen, pero siempre es importante que tengamos en cuenta que Dios es nuestro consolador, Dios es nuestro consuelo. Y hablaba hace un rato de decir, ser facilitadores de la misericordia de Dios, del consuelo de Dios. Lo que dice el hermano Melesio nos acaba de suceder hace poquitas semanas atrás. Estábamos planeando pues los cantos y poniéndonos de acuerdo para un funeral. Un servidor iba a predicar y él iba a tocar. Entonces, algo que me conmovió mucho es que llegó una persona, estábamos en la sala, en las capillas, y una persona de otra capilla se acercó y le digo, yo les testificaba esto a los hermanos en la iglesia, decía, es la primera ocasión
en que alguien nos ruega para que vayamos y les prediquemos la palabra, porque fue la persona y nos pidió, dijo, pueden cantar unos cantos, pueden compartir la palabra. Entonces, pues cómo no hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de que Dios provee todos los medios, esa es una parte, y porque lo hemos vivido, pues lo compartimos, ¿verdad? Y eso es importante, porque el dolor que nosotros pasamos siempre tiene un propósito. Jesús dijo que la mujer, la que está embarazada, dice, cuando va a dar a luz, tiene dolores de parto. Y las que han pasado por esto sabrán lo que son los dolores de parto. Pero después de que el niño nace, dice Jesús, todos esos dolores, ¿qué sucede con ellos? Dice, se olvidan. Se olvidan, ¿por qué? Porque contemplan o tienen en sus manos a su bebé o el producto de su sufrimiento. Entonces, ya no se enfocan en el dolor, sino se enfocan en la bendición. Hablando ahorita acerca de los propósitos, creo que siempre podemos adquirir algún aprendizaje de todas las circunstancias o situaciones que nos toca vivir. En su caso, con el fallecimiento, con la pérdida de sus padres, ¿ha cambiado su forma a lo mejor de ver la vida? ¿Ha habido como, pues no sé, un antes, un después? ¿Qué aprendizaje le trajo esa experiencia? Sí, definitivamente cambiamos, ¿verdad? Sí hay un cambio. Lo personal, mucha gente también me lo ha dicho. De hecho, mis hijos me lo han dicho, ¿verdad? Y le han comentado a mi esposa, dice, papá es diferente. Papá es diferente porque fue algo muy, muy abrumador. Yo estaba esperando mi jubilación y tenía muchos planes para mis papás. Yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y lo platicaba con mi esposa. Cuando me jubile voy a hacer estas cosas, y yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo tenía mis planes, pero Dios tenía planes mejores. Entonces, ha sido un cambio muy radical. Entendí muchas cosas que muchas veces predicamos, decimos o enseñamos, pero hasta que las vivimos, las entendemos en su total cabalidad. Entendí una cosa, que la vida es frágil. Lo viví en carne propia. La vida es frágil. Cuando me dio el COVID, un día pensé que me iba a morir. Sentí que ese día no pasaba. Me puse a cuentas con Dios, hablé con el Señor, y si ya es mi tiempo, adelante. Pero aún en medio del dolor, yo entiendo que Dios tenía planes. Aprendí a ver la vida de manera diferente, a no, como el tiempo que tenemos aquí no es seguro. Por ejemplo, planeamos cosas para este sábado, para el domingo. ¿Y quién nos asegura que vamos a estar el sábado, que vamos a estar el domingo? ¿Quién nos dice que mañana un accidente, algún infarto, alguna situación nos suceda y muramos y partamos de esta tierra? Entonces, hay que disfrutar cada momento de la vida, cada instante, cada segundo, cada minuto valen bastante. Aprendí a valorar la vida, a verla de manera distinta. ¿En qué sentido? A aprovechar los momentos que Dios nos brinda, la vida que Dios nos brinda, a analizar las cosas, a no tomar decisiones alocadas, a no perder el tiempo en cosas que no sirven, ¿verdad? Que no nos van a ayudar. Es tan valiosa la vida que después nos estamos lamentando porque no tuvimos tiempo de hacer esto, de hacer aquello, con la persona, con el ser querido que se nos fue. Pero sí, cambió definitivamente. Bueno, yo creo que muchas personas que nos están viendo esta noche han pasado o están pasando en esos momentos una situación similar a la que ustedes pasaron. Desde su perspectiva, primero como ser humano,
¿qué les podría decir para que puedan salir de esta situación? Y también su punto de vista ya como pastor, ¿qué es lo que les recomienda? Sí, todos los humanos, dice un dicho popular, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces cada gente pensamos diferente. Y una de las cosas que nosotros pudiéramos recomendar, primero, es entender cuando tenemos bien seguro, bien definida esta parte, que todos algún día vamos a morir. Esa es la realidad. Creyentes o no creyentes, ricos o pobres, todos algún día vamos a morir. Y entonces, mientras no nos alejemos de esa realidad, vamos a poder tomar decisiones correctas. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de la muerte, del dolor, y obviamente tenemos una perspectiva bíblica. Pero ¿y qué de la gente que no tiene una perspectiva bíblica? Es decir, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, que tal vez pudiera tener una religión solamente nominal, es decir, solamente de nombre. Entonces muchos se refugian en diversas formas o diversos medios. Entonces yo les diría a ellos que canalizaran a ese dolor a cosas que edifican, cosas que nos van a ayudar. Cuando nosotros pensamos en que no hay solución, es el mejor momento para que Dios actúe. Cuando ya nos rendimos y decimos, ya no puedo más, y normalmente sucede con la gente que no tiene a Cristo en su corazón, dice, ya no puedo más. El no poder más, el abandonarnos, es el momento propicio para que Dios obre. Y obviamente desde la perspectiva pastoral, refugiarnos en Dios. Veíamos las etapas ahorita, la negación. Muchas veces nos enojamos con Dios. ¿Por qué a mí? Es que no es nada más a ti, a todos nos va a pasar. Entonces, mientras no perdamos de vista eso, es que vamos a estar conscientes de lo que está sucediendo. La otra parte, Jesús promete dar descanso a los que se acercan a Él. Entonces, cualquiera que sea la situación, no solamente el duelo o la pérdida de los seres queridos. Yo estaba viendo la foto de la publicidad de hoy donde estaba papá y mamá, estoy yo con ellos, y yo la vi, lloré. La vi porque me acuerdo de cosas que vivimos. Por ejemplo, ese día, esa foto es un día de un cumpleaños mío. Y entonces, cuando yo veo la foto, pues me dan ganas de llorar. Por ejemplo, ahorita quiero llorar, pero no lloro porque soy bien macho, ¿verdad? Soy de Jalisco. Pero sí, o sea, esa parte es muy importante, porque el aprender a descansar en Dios. Por ejemplo, mi papá falleció ese domingo, el domingo 25 de abril, y fueron días de trámites, todo lo que conlleva un funeral. El apoyo siempre de la familia estuvo ahí, de mi hermana, de mi cuñado, de la gente, de mi esposa, y tener que arreglar los funerales, tener que hacer todos los arreglos. Y cuando a mi papá lo sepultamos un martes, y entonces mi mamá ya estaba en casa, estaba grave, y el jueves me llama por la mañana mi hermana y me dice, mamá está muy delicada, mamá está mal. Entonces voy a la casa junto con mi esposa, hablamos con mi mamá. Ella no quería ir al hospital, entonces yo hablé con ella, la convencí de ir al hospital. Ese fue un jueves, la internamos en el hospital. El viernes, el sábado, el domingo por la noche nos llaman. Yo en realidad cuando recibí esa llamada le decía a mi esposa,
mamá ya falleció, estoy seguro que mamá ya falleció. Y nos hablaban que nos presentáramos en el hospital porque mi mamá le había dado un infarto y habían tenido que intubarla, querían que firmáramos y nos hablaron de la gravedad. Decía, si le vuelve a suceder esto a su mamá, quiere que le hagamos maniobras, quiere que estemos ahí o ya la dejamos descansar. Y entonces imagínate como hijo tomar una decisión sobre la vida en este caso de tu madre. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí es donde está la perspectiva bíblica. Ahí es donde yo tomo, por ejemplo, en la vida de David, esto que narraba ahorita el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando David dice, mientras el niño estaba vivo, había oportunidad para que Dios obrara, por eso yo estaba rogando al Padre. Entonces lo que yo le dije a la doctora es que, doctora, mientras haya vida, hay esperanza de un milagro. Usted hágale todo lo que médicamente esté a su alcance, y si Dios determina otra cosa, adelante. Eso fue el domingo por la noche. El lunes ya nos hablan por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, que había fallecido. Entonces, son situaciones muy difíciles porque estuvimos ahí en la casa. De hecho, teníamos un rato de haber llegado mi esposa y yo a la casa y apenas íbamos a comer. Hay un platillo que a mí me gusta mucho que es la milanesa empanizada. Si algún día me quieren invitar, milanesa empanizada es una buena opción. Y me había servido a mi esposa la milanesa y cuando me había servido, apenas iba a comer, llamaron por teléfono y me dieron la noticia que mi mamá había fallecido. Presentáramos en el hospital y yo me iba así a levantar rápido y digo a mi esposa, come porque tú no sabes cuánto tiempo vayas a estar ahí en el hospital. Y me puse a comer. Es la milanesa más amarga que he comido en mi vida. Tuve que comer porque tenía que comer. Y qué bueno que comí, y al buen consejo de mi esposa, porque era alrededor de la medianoche de ese lunes, cuando ya terminamos los trámites. Y esa parte es de mucho dolor porque mientras nos entregaban el acta de función y todo eso, habían ido mi esposa y mi hijo a hacer los trámites a la funeraria. Cuando ellos regresan ya de hacer los trámites y de todo eso, va a la funeraria y del hospital me piden que vaya al área donde están las personas que han fallecido para identificar el cuerpo de mi mamá. Entonces, ese otro golpe, ¿no? de lo que estaba sucediendo, fue muy difícil contemplar a mi mamá ya sin vida, de verla ahí entre todo lo que estaba ahí. Para mí fue muy doloroso cuando me dicen pase a identificar el cuerpo de su mamá. Fue algo que decir que no te duele o decir que no no pasa nada, bueno, pues solamente algunos, ¿verdad? En mi caso salí de ahí y lo que hice fue llorar porque ya mi mamá ya no estaba, todo eso. Y la otra parte, para abreviar ya un poco esto, cuando sepultamos a mi mamá, la sepultamos el martes, la persona de la funeraria me dice, ya está su acta de función para que pase y la recoja. Y dije, no, mañana vamos. El miércoles por la mañana mi esposa y un servidor vamos por el acta de función. Cuando me entregaron el acta de función, la parte humana, yo ya estaba cansado, yo ya estaba agotado física, mentalmente, yo quería estar firme. Les recuerdo que acababa de salir del COVID, entonces todavía traía muchas secuelas. Amanecía el día y tenía que tomar, nadie me la recetaba, yo solo me automedicaba, ¿no? Me tomaba paracetamol, me tomaba ibuprofeno, y así, ¿verdad? Me decía mi esposa, ¿para qué tomas tanta pastilla? Le dije, yo quiero estar íntegro, ¿no? Esa parte humana. Entonces, cuando ya recogemos el acta de función el miércoles, yo ya estaba cansado,
mentalmente, físicamente. Y entonces tomé el carro, no le dije nada a mi esposa, tomé el carro, agarré la carretera nacional y yo pensaba llegar hasta donde se acabara la gasolina. O sea, yo pensaba darle al carro, así llegar a Tampico, llegar a Veracruz, llegar a donde sea, así agarré carretera. Y la otra parte, cuando hablo de la providencia de Dios, íbamos por carretera y no le dije nada a mi esposa, ella no preguntó a dónde vamos o algo, ya íbamos en la carretera hasta que llegó un momento en que algo me dijo ella y le digo, ¿qué día es hoy? Dice, el miércoles. Y me acordé que los miércoles teníamos oración por la noche. Entonces eso, como el hijo pródigo, me hizo volver en sí. Y bueno, llegamos ahí a un restaurante en la carretera, comimos y todo, y ya nos retornamos, ¿verdad? Eso fue lo que me hizo volver. Entonces, desde el punto de vista pastoral, obviamente siempre buscaremos apoyo y consuelo en la palabra del Señor. Yo creo que algo que mencioné, hermano, es que al final de cuentas tenemos que estar conformes con la voluntad del Señor, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que algún día vamos a volver a ver a nuestros seres queridos allá en aquella vida eterna, y mientras estemos aquí, pues tenemos esa certeza de que el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Así es. Nosotros creemos que esta vida no es todo. La palabra de Dios, lo que menciona, si Pablo lo menciona en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, él menciona esta etapa de la muerte para los creyentes. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Considera un sueño, ¿verdad? Porque aunque algunos tengan el sueño muy pesado, Pablo hace esta comparación y dice, algún día se levantarán de este sueño, dice, y la frase que menciona me gusta mucho, dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, Pablo habla de entristecernos. Las cosas nos causan tristeza, somos seres humanos. Sin embargo, que nuestra tristeza, dice Pablo, no sea como los que no tienen esperanza, porque algún día Dios levantará a todas estas personas que murieron en Cristo, y ahí van nuestros familiares, ahí van incluidos. Bien. Vamos a estar leyendo unos últimos comentarios antes de terminar con esta entrevista, y les recordamos a todos los que nos están viendo que nos escriban sus peticiones por las cuales quieren que estemos orando en unos minutitos más. Por ejemplo, tenemos uno aquí de Dania que dice, ora por mí, Toti, mañana voy a competir. Claro que sí. Vamos a estar orando por Dania. Nuestra hermana Agustina Juárez López dice, bendiciones hermanos, gusto verle Pastor Alberto desde Apodaca. Saludos. Saludos. Cano Garza de Pomares dice, saludos para todos, Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Cano. Hermelinda Gaona dice, buenas noches hermano Alberto, Dios lo bendiga, mucho gusto de saludarlo desde Ciénega. Saludos. María Aurelia Torres dice, Dios siga bendiciendo sus vidas. Hermanos Luis y Melissa, Pastor hermano Alberto, bendiciones, son de gran bendición. Muchas gracias. Amén. La hermana Guadalupe Orona dice, Dios les bendiga, pido oración por la salud de mi mamá Manuela Ramírez, que Dios tome el control de su presión arterial. Gracias. Amén, hermano, ahorita la vamos a incluir en las oraciones. Y nuestra hermana Patti Marentes manda un abrazo. Muchas gracias, hermana Patti. Y bueno, antes de pasar con las peticiones, ¿algún último mensaje, hermano Alberto, que quisiera darle a las personas? Por ahí lo vimos que estaba haciendo apuntes en su libreta, entonces no sé si quiera compartir algo más que se nos haya pasado o preguntar. Sí, bueno, lo último, el día que falleció mi papá y mi mamá, nos tocaba la reunión mensual que teníamos como pastores, y le dije a mi esposa, voy a ir a la junta de pastores, y ya me fui a la junta, y cuando llegué, pues
los hermanos ahí como que se quedaron ahí asombrados, y uno de ellos me dijo: ¿qué andas haciendo aquí, hermano? ¿Tú tienes permiso de faltar? ¿Vienes de enterrar a tu mamá? Si tú puedes quedarte en casa. Entonces lo que yo les dije es que, le digo: mire, si me voy a quedar en la casa, voy a llorar, y si me vengo a la junta, pues también voy a llorar. Entonces, pues vengo a que me acompañen a llorar. Esa parte de la debilidad humana, en ese sentido de llorar, muchas veces queremos reprimir los sentimientos, las situaciones. Por ejemplo, en el caso personal, cuando esto sucede en mayo, transcurre todo el año, y el día 31 de diciembre del 2021 íbamos a tener culto de fin de año en el templo, y nos estábamos preparando para irnos al templo, y hasta ese día fue cuando me puse a llorar porque fue un sentimiento de una falta de mis papás. Fue un sentimiento muy, muy particular, y me solté llorando ahí en la casa. Ya mi esposa me consoló y estuvimos ahí. Entonces, hace rato les decía la diferencia entre el luto y el duelo. Las cosas una cosa es cómo vives el duelo, cómo vives el luto, la forma en que expresas tu dolor, y muchas veces eso puede durar un día, o puede durar un año, o puede durar toda la vida. Yo lo que quiero aprovechar a través de este medio, y gracias a Luis y a Melissa por la invitación, yo quiero aprovecharle para decirle a la gente que la palabra de Dios nos ofrece consuelo. Dios es nuestro consolador, Dios es nuestra ayuda en toda circunstancia. Hoy estamos hablando de duelo, de la pérdida de los seres queridos. Hay gente que no se repone a pesar de los años, de los meses, no se repone de los seres queridos. Algunos buscan otros medios para saldar cuentas con los que ya se fueron. Es decir, es que no pude decirle a mi papá o a mi mamá esto, y buscan medios para poder encontrarse con el espíritu de su papá o de su mamá, para saldar cuentas, ¿no?, que quedaron pendientes. Bueno, la Biblia es muy enfática en este sentido, y la Biblia dice que el que se murió, ya se murió. Es decir, no puede regresar. Su espíritu no está aquí con nosotros, ya vuelve al Creador, que fue el que lo dio. Entonces, caer en esas prácticas no va a ayudar de nada. Algunos dicen: te lo regresamos para que hables con él, ese tipo de cosas. Bueno, eso no es cierto, eso no sucede. La Biblia nos dice que el que murió ya no puede regresar. Entonces, dos cosas para terminar. Primero, aprovechen bien el tiempo ahorita que están en vida. A los hijos les digo yo que amen a sus padres, que aprovechen cada día que tienen para que los puedan abrazar. Yo hoy considero bienaventurados a los que pudieron despedir a sus padres, a los que pudieron abrazarlos y enterrarlos por última vez, verlos. Nosotros no tuvimos esa, yo le llamo esa bendición. Y aprovechen bien el tiempo. Como seres humanos tenemos diferencias, pero estas se pueden quedar de lado. Es decir, por un disgusto, por alguna situación, nos alejamos de los seres que nosotros queremos, y cuando parten de este mundo nos arrepentimos de no haber aprovechado el tiempo. Los que tienen sus padres, aprovechen, disfruten con ellos. Aún y cuando sean ancianos, disfruten su vejez, la vejez de sus padres, y abracen a los seres queridos, estén ahí con ellos. Y la otra parte, siempre el consuelo de Dios está presente. No se ate a dolor por años, no se ate al dolor del pasado. Le recuerdo Job capítulo 11, dice: y olvidarás tu dolor
o te acordarás de Él como aguas que pasaron. Sí se puede superar el dolor, sí se puede superar todas esas situaciones que nosotros estamos viviendo. No estoy diciendo que seamos seres insensibles, lo que estoy diciendo es que Dios nos ofrece consuelo, nos ofrece fortaleza y podemos seguir adelante para fortalecer a otros. Yo creo que estamos dando ya por finalizar la entrevista con nuestro hermano. Yo creo que va a ser de mucha bendición cada una de sus palabras, cada uno de sus consejos, hermano. Y yo creo que de parte de todos los que nos están viendo, le agradecemos mucho esta segunda visita. Esperamos que no sea la última también. Melissa. Sí, pues muchas gracias por compartirnos toda su experiencia, por abrirnos su corazón en esta noche y por todos los consejos que nos acaba de regalar también para todos aquellos que estén pasando por un proceso de duelo, o si pues nos llega a tocar, ¿verdad? Como dijimos, a todos nos va a tocar en algún momento, tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice es muy valioso. Entonces, muchas gracias, y pues vamos a pasar ahora sí a hacer la oración por las peticiones que tenemos aquí. Nos habían escrito ahí en el Facebook nos pidieron por María de Jesús Blanco, por sanidad y paz, también por Ari Alba y Josué Amaro, por cuidado en el embarazo de Ari y de su bebé. También nos piden por Manuela Ramírez, que es la mamá de nuestra hermana Guadalupe Orona, por sanidad en su presión arterial. Y bueno, Dania por su competencia de gimnasio también, vamos a estar orando por ella. Y aquí ahorita nos escribió Alondra Ani, que dice: Dios les bendiga, les pido sus oraciones por mi mamá por sanidad. Entonces la vamos a estar incluyendo también, Alondra, a tu mamá. Entonces, pastor, le dejamos el lugar. Vamos a orar. Y nada más le recomiendo el Salmo 90. Es un salmo de Moisés. Muchas veces pensamos que todos los salmos los escribió David. No, son diferentes escritores. El Salmo 90 es un salmo de Moisés, y él dice una frase muy interesante. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría, que podamos reflexionar acerca de los días que estamos viviendo, poderlos vivir de la mejor manera, no desperdiciar el tiempo. Vamos a orar por estas necesidades y estas peticiones ahí en su hogar, en donde usted esté. Se puede cerrar sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes control sobre todas las cosas. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que podamos encontrar, Señor, el oportuno socorro. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Tu palabra dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, sería hecha por vuestro Padre que está en los cielos. Señor, y tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores, y que por tu llaga, Señor, nosotros somos curados. Esta es tu palabra, Señor, y eso es lo que nos alienta a en esta noche, confiados y con fe, pedir, Señor, que tú tengas cuidado en el embarazo, Señor, de Ari Alba, Señor, que tú seas con este matrimonio, que tú seas con ella, que tú seas con Josué, que estés ahí, Señor, teniendo cuidado de su bebé. Tu palabra dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos, y seguros estamos que tú has visto a este bebé y tendrás cuidado de él. Ponemos en tus manos la vida de María de Jesús Blanco. Padre, que cualesquiera que sea su problema de salud, tú seas obrando, trayendo sanidad, que tú traigas la paz que ella necesita en el nombre de Jesús. Obra, Señor, también en la presión arterial de Manuela Ramírez. Que en el nombre de Jesús tú traigas sanidad, que sus órganos, todo su ser comience a funcionar como tú los has creado, de una manera perfecta, de una manera, Señor, en completa salud. Está en tus manos, Manuela Ramírez. Y también te pedimos por Dania, Señor.
Ella pide, Señor, por esta competencia que tendrá. Te rogamos que tú le des gracia, que tú, Señor, le ayudes y que ella pueda salir avante, Señor, en esta competencia. Gracias por este medio de comunicación. Sea tu bendición sobre cada uno de los organizadores, quien produce, sé con la vida de Melissa, en la vida de Luis, Señor, sé trayendo, Dios, tu fuerza, tu sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda la gloria y tú serás glorificado por siempre, Señor. Amén. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos del programa, queremos darles algunos anuncios. Primero que nada, a los hermanos de Casa de Dios, recordarles que este próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos la campaña evangelística ahí en el Parque de los Naranjos. Para que quien guste acompañarnos, ir a evangelizar, pues ahí los esperamos a las 6 de la tarde este próximo sábado. También, si usted nos está viendo y no tiene una iglesia en donde congregarse, pues lo invitamos a Centro Cristiano La Casa de Dios. Estamos ubicados en la calle Turquesa, número 619, en la Colonia Unidad Laboral, en San Nicolás de los Garza. O si usted se encuentra por Escobedo, también está la iglesia de nuestro pastor, que se ubica en... Amén. Ahí, Familia Restauración y Vida, les invitamos, pues, si usted vive por el rumbo de Escobedo, está cercano a aquellos lugares, ahí en Río Balsa, número 101, Colonia Jardines del Canadá, en Escobedo, Nuevo León. Nuestra página de Facebook, ahí está, Familia Restauración y Vida. Si usted quiere visitarnos, quiere algún consejo o tiene alguna petición, también ahí búsquenos, así como Familia Restauración y Vida. Dios les bendiga. Excelente. Así es, entonces ya tiene ahí dos buenas opciones para ir a congregarse en una iglesia cristiana donde le van a enseñar la palabra de Dios, palabra de verdad. Entonces, a Luis, ¿algo más que quieres agregar? No, solamente agradecerles una semana más a nuestro invitado, a Alberto, muchas gracias. Y yo creo que ya estamos listos para comenzar con la última etapa del año. Tenemos varias sorpresas, entonces no deje de estar viendo el programa, no deje de estar comentando y estar atento a las sorpresas que tenemos de parte de Pan de Vida para usted, porque cada programa lo hacemos con la intención de que usted pueda ser bendecido por el Señor y que también pueda, pues, gozarse con nosotros, ¿verdad? Así es, le hacemos la invitación a que se conecte también el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Va a estar una hermana que también tiene un testimonio de sanidad muy poderoso, nuestra hermana Cristina, olvidé el apellido. Cristina García, ok. Entonces, para que no se lo pierdan, nos vemos aquí el próximo miércoles si Dios quiere. Gracias, que Dios les bendiga. Dios les bendiga.